Qué bueno que llegaste a nuestro podcast. En este espacio te invitamos a reflexionar, compartir dudas e inquietudes, proponernos desafíos y hablar de las incertidumbres que genera formar parte del sistema educativo, compartiendo herramientas, recursos e info muy interesante para poner en práctica mientras descubrimos juntos de qué hablamos cuando decimos educación disruptiva. Bien, buen día, buenas tardes, buenas noches, donde sea que y el momento que nos estén escuchando. Hoy en el primer episodio de Charlas Disruptivas, Intercambiando Conocimientos, nos acompaña Ángela Fariña, profesora de Historia, licenciada en Aprendizaje Inclusivo y Efectivo y recientemente tecnóloga educativa, junto a Aurelia Escalada, que es analista de sistemas de base y licenciada en Letras. Ambas integrantes del equipo pedagógico de CEDI, y en el equipo de comunicación y prensa estamos junto a César Surco, que es periodista, y bueno, quien les habla, Wissam también, integrante de comunicación y prensa. ¿Cómo están? Bien, Hola, Wissam. bien, buenos días. Hola, Checho, Wissam. Bueno, un gusto poder compartir y abrir este primer episodio de esta serie de podcast de la Subsecretaría de Educación Disruptiva. En este primer episodio vamos a poder entender mejor qué es la educación disruptiva y cuáles son los mitos y verdaderos aportes al sistema educativo. Bien, Wissam, bueno, más que nada desde nuestra labor cotidiana, ¿no? Desde la Subsecretaría de Educación Disruptiva de la provincia de Misiones, tratamos de promover un modelo de educación disruptiva más que nada acentuado desde un enfoque, ¿no? Desde un enfoque pedagógico que viene a enriquecer, a contribuir, ¿sí?, las prácticas cotidianas que se llevan adelante dentro del aula, donde el verdadero protagonista, en este caso, es más para la subsecretaría, viene a ser el docente, ese perfil, si así se quiere, mediador, ¿no? Mediador, facilitador de nuevos conocimientos, donde desde la subsecretaría trabajamos arduamente, no solamente en el proceso de la incorporación de nuevas prácticas, sino también desde la investigación, ya que contamos con un departamento de investigación y cotidianamente estamos incursionando, estamos indagando en estas nuevas prácticas, metodologías, recursos y herramientas que realmente sean benéficas para el docente dentro del aula. ¿Verdad? Sí, tal como comenta Ángela, lo disruptivo pasa por ir incorporando otro tipo de metodologías, más bien con tendencias al constructivismo, si se quiere, donde con estas metodologías, ¿no es cierto?, el docente interpela al estudiante para que se convierta en protagonista de los procesos de aprendizaje, y entonces la idea es buscar nuevas formas, ¿no?, de habitar el aula, de generar conocimientos, y sobre todo lo importante es la generación de conocimientos significativos, ¿no es cierto?, situados, conocimientos que tengan que ver con también la capacidad de resolver problemas, el desarrollo de una serie de habilidades que son necesarias, ¿no es cierto?, para el desenvolvimiento de los estudiantes y futuros ciudadanos. O sea que a eso básicamente apunta esta idea de educación disruptiva, ¿no?, de ir incorporando metodologías que permitan desarrollar estas habilidades se llaman habilidades blandas, si se quieren, pero tienen que verla con estas habilidades que justamente hacen el vínculo con el otro, ¿no? Así el vínculo con el otro, el insertarse, ¿no?, en una sociedad como es la actual. Y una sociedad tan cambiante, donde vemos una gran diversidad, si se quiere, también poblacional en cuanto a las generaciones, porque no solamente actualmente hablamos de brechas digitales, sino también que hablamos de brechas generacionales, ya que la sociedad actual en la cual nos desenvolvemos y en la cual se desenvuelve el docente está inmersa o constituida por individuos de una gran diversidad etaria, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? Hablamos de la generación X, la generación Z, ¿sí? Hablamos de los millennials, bueno, nosotros que por ahí todavía nos consideramos millennials, ¿no?, que venimos con toda una carga histórica, influenciada también por el mundo de las nuevas tecnologías, los grandes cambios. Hablamos actualmente de la era de la industria 4.0, donde
toda esta amplia influencia de los grandes avances industriales y las nuevas tecnologías vienen, por más que no querramos, a influir sobre nuestras prácticas cotidianas, y es ahí donde en realidad tenemos que poner el acento y ver cómo nosotros desde nuestro lugar podemos contribuirle al docente, que es quien está frente al aula y quien tiene que trabajar y mediar en este proceso cotidiano de consolidación ciudadana, como dice Aureliano, de los estudiantes. Claro, y por otra parte, este tema de las tecnologías, ¿no? Que a veces causa tanto adhesiones como controversias. Tenemos que reconocer que somos, digamos, una sociedad atravesada por lo tecnológico y a lo cual no se le puede volver la espalda. Exacto. Esto no significa que nosotros igualemos el concepto de tecnología a educación disruptiva, pero la escuela y la educación no debería darle la espalda a eso, porque es parte de las habilidades necesarias que tienen que desarrollar tanto los docentes como los estudiantes para desenvolverse en los nuevos escenarios que presenta el mundo actual o el mundo, ¿no?, del siglo XXI, como dicen las organizaciones internacionales que se dedican, ¿no?, a explorar y a indagar cuáles son las habilidades reales que necesitan nuestros estudiantes y por ende tienen que ser transmitidas o acompañadas, ¿no es cierto?, por la educación y por los docentes para poder adquirirlas, ¿no? Porque hay un uso de la tecnología o sea, es ahí, está presente, existe. Sí, lo que nosotros desde la educación disruptiva podemos hacer con la tecnología es promover los usos significativos, los usos críticos, aprender a utilizar todos los beneficios que tiene la tecnología al servicio de la educación. Ahí yo estuve escuchando que hablaron mucho sobre los docentes. ¿Cuál es el rol del docente en la educación disruptiva? ¿Cuál creen ustedes que es? ¿Cumple un rol protagónico? ¿Es muy importante o no? Sí, en realidad este modelo de educación disruptiva no busca remover la funcionalidad central del docente. El docente es el real protagonista dentro del aula en consonancia con el estudiante, porque el estudiante solo en el aula, con la silla, las mesas, los elementos, ¿sí?, no constituye al ejercicio final del aula, ¿no? Necesita de un mediador, de un facilitador enfrente, ¿no? Y también, no solamente, no hablando en lo que refiere a la posición del frente, ¿no?, sino que justamente este modelo de educación disruptiva busca propiciar un perfil de aquel docente más inmerso con la realidad del estudiante, si ese docente que trabaja, por si así se quiere, en círculo, ese docente que le gusta por ahí la diversidad del espacio, no siempre enseñar dentro del aula, también salir un poco más hacia afuera, e indagar en nuevos contextos. También promueve el perfil de un docente que considera el aprendizaje más personalizado, ¿sí? ¿A qué nos referimos con esto? El docente que conoce, ¿no?, el contexto del chico, adapta los contenidos a este entorno, a la condición social también, ¿no? Vemos que por ahí muchas veces, nosotros más que estamos también en el área de investigación, notamos que muchas veces es complejo congeniar el contenido de un diseño curricular con la realidad contextual que tienen las escuelas, ¿no? Y bueno, este también es un desafío muy importante para nosotros. ¿Cómo hacemos para que ese docente realmente pueda volcar este contenido en esta aula que tiene determinadas características o que no cuenta con recursos específicos, pero de una manera propicia, ¿no?, y ejemplar, donde ambos, ni el docente ni tampoco el estudiante, pierdan el protagonismo que realmente tienen en la escuela, ¿no? Claro, se trataría básicamente de un pasaje, si se quiere, de ese rol del docente como poseedor del conocimiento y transmisor unilateral del conocimiento a una, si se quiere, organización del aula un poco más horizontal, ¿no?, donde el docente se convierte en un guía que promueve que los estudiantes se apropien del conocimiento de una manera más activa,
¿no? De una manera más activa, y en este sentido el docente es fundamental porque tiene que acompañar los procesos de los estudiantes, no ya desde la transmisión, desde decirle las cosas son así, sino desde promover el pensamiento crítico, promover la pregunta, promover la curiosidad, trabajar sobre el error. Son cosas que tienen que ver justamente con la educación disruptiva, ¿no es cierto? Cambiar los modos de evaluar. A veces no es necesaria la tecnología, pero si a veces cambiamos la disposición del aula o organizamos una experiencia con otra materia, con otra área disciplinar, ¿no? Ya estamos haciendo educación disruptiva, ¿no? La idea es entonces cambiar esa posición de transmisión del saber a una posición de guía, ¿no? De ayudar a que el estudiante pueda apropiarse del saber de una manera crítica y, queremos chicos curiosos, chicos que investiguen, chicos que se pregunten, que se hagan preguntas, y bueno, eso es lo que tratamos desde la subsecretaría con por ahí las propuestas y las iniciativas que promovemos. Y más que nada también por ahí para acotar, buscamos que el docente sepa encontrar la vía justa o promover el desarrollo de un perfil más prosumidor, decimos nosotros, ¿sí? Prosumidor de nuevas prácticas, prosumidor de nuevos conocimientos. ¿Y de qué hablamos cuando decimos prosumidor? Es ese perfil que no solamente consume, toma un ejemplo y así lo impone, sino es aquel que consume, ¿sí? Asimila, asocia y produce, ¿no? Es ese perfil que con esto que yo estoy tomando lo adapto y genero mi nuevo contenido. Mucho más proactivo. ¿Sí? Exactamente, un perfil mucho más proactivo, mucho más autodidacta, si se quiere. Este perfil que no pretende tampoco tenerlo todo servido, ¿no? Sino también de potenciar la búsqueda constante del conocimiento, la investigación, la curiosidad, como decía Aurelia. Y es entonces también esa pizca constante estamos tratando de incentivar, ¿no? En el perfil del docente. Sí, otra cosa importante también que se promueve dentro de este enfoque de la educación disruptiva son los nuevos vínculos que se establecen dentro del aula, ¿no es cierto? Las metodologías como la metodología por proyectos o la metodología Scrum o la metodología de STEAM son justamente enfoques que promueven otros vínculos entre el docente y los estudiantes, pero también entre los estudiantes entre sí, ¿no es cierto? La idea del trabajo en equipo, de asumir diferentes roles, ¿no? Permite a los estudiantes experimentar distintos tipos de vínculos y de organización del trabajo en el aula, que justamente por ahí también pasa lo disruptivo, ¿no? Digamos, acompañando a este modelo de educación, ¿no es cierto?, que viene y que es una realidad en la provincia, ¿no es cierto?, también hay que hablar un poco sobre los mitos y las verdades de este modelo de educación, ¿no es cierto? Chicas, ¿ustedes quieren contar un poquito sobre los mitos? Hay mucha gente que asocia también a la educación disruptiva solamente con la robótica o con la innovación educativa o la innovación tecnológica. Sí, con la concepción de que creo que lo que ellas iban hablando también va atisbando la idea y va rompiendo la idea de que cuando uno escucha educación disruptiva cree que justamente el concepto es romper lo que ya existe, y con lo que ustedes iban comentando uno empieza a intuir o a sentir que en realidad busca aportar y busca también revalorizar lo que sí existe en el sistema o las pedagogías presentes hoy en día. Así es, Wisan. Es que si vamos a la Real Academia Española, si buscamos la palabra disrupción y lo asociamos directamente con la terminología de corromper, interrumpir, quitar, ¿sí? Es entonces por ahí ese término que es un poco el que nos moviliza o choca. Y bueno, como vemos también que bueno, la provincia es bastante innovadora en todos los procesos que refieren a la creatividad, al uso de las nuevas tecnologías, a la robótica educativa. Entonces solemos asociarlo a la incursión de la robótica educativa, ¿sí? Bueno, en nuestros primeros pasos como subsecretaría, esa era
la primera La concepción. impronta, Exactamente. Íbamos a las escuelas y ya lo asociaban directamente con el carrito, el aula maker, ¿no? Que bueno, si bien fue nuestra Los primera kits de vía de robótica. contacto, exactamente, pero no así, ¿no? Nosotros también en el camino fuimos construyendo un nuevo concepto de qué es realmente la educación disruptiva, ¿no? La educación disruptiva, entonces, uno de los tantos mitos no refiere únicamente a la incursión de la robótica educativa, como así tampoco no es únicamente hablar del uso de las nuevas tecnologías, ¿sí? Implica una gama mucho más amplia de metodologías, recursos, esto que decíamos al principio, prácticas pedagógicas innovadoras. Otra cuestión también importante que también sería un mito, hablar de educación disruptiva muchas veces suele tener connotaciones por ahí un tanto negativas porque se lo asocia a conductas, ¿no? Conductas disruptivas, decimos que también tienden a alterar tal vez el entorno del aprendizaje. Bueno, en este caso, desde la subsecretaría, el modelo de educación disruptiva se lo utiliza desde una visión más positiva o constructivista, ¿sí? Como bien lo decía hoy Aurelia, ¿sí? Entonces, por ahí esos mitos puntuales, ¿sí? La cuestión del significado real que tiene la palabra y las acciones, ¿no? No es robótica 100%, no es únicamente uso de nuevas tecnologías, no implica quitar, corromper, remover, es decir, todo lo que ya hizo el docente hasta ahora, nadie viene a quitarlo, nadie viene a, no, esto no sirve más, hagamos esto, ¿no? Inclusive hablábamos de prácticas en otros países que se están volviendo a retomar, ¿no? Que tienen mucho que ver con el modelo tradicionalista. Bueno, la educación disruptiva viene a trabajar sobre las bases que ya están asentadas, ¿sí? Con eso tratamos de enriquecer nuestras prácticas, ¿sí? Porque como decíamos, estamos en un mundo cambiante, ya no cada 10 años, cada vez en tiempos más cortos, exactamente, entonces es necesario la actualización. Que hay ciertos países donde están tratando de volver un poco a las raíces también. Hay que hablar también de las tecnologías, el uso pertinente de las tecnologías, ¿no es cierto? Porque hay ciertos países en Europa donde también se están tomando medidas para que los chicos menores de 12 años no utilicen la tecnología en el aula. ¿Ustedes qué opinan en cuanto a eso, por ejemplo? Así es, y hay noticias de último momento que refieren a varias líneas, no solamente de la ONU, la UNESCO también, que están trabajando con esta cuestión progresiva de quitar los smartphones de las instituciones educativas, ¿sí? Pero también, ¿por qué? Porque hay todo un análisis, hay todo un seguimiento de cuánto está impactando el teléfono cada vez más, pero en las edades tempranas. Y nosotros somos conscientes, los docentes del otro lado que nos están escuchando somos docentes, somos conscientes, perdón, de que... Usted sí, y la otra sí, vez. así es. Está bueno, sí. De que Qué lapsus ese. el teléfono en el aula no se lo incorpora desde los primeros pasos, ¿sí? O sea, no. Más acá nosotros tenemos también experiencia, no hay escuela donde vas y lo primero que te dan es el teléfono, ¿sí? ¿Cuál es el primer paso de incorporación al dispositivo? Lastimosamente tenemos que decirlo, es el hogar, ¿no es cierto? Sí, es el hogar, es la familia, es el ambiente cotidiano. Obviamente que la escuela tiene como que esta carga de incorporar el uso de las tecnologías, ¿sí? Pero al ser un medio tan frecuente, diario, en los chicos, a la escuela le está costando encontrar un equilibrio, si así se quiere, en cuanto a la proporción de uso que le tienen que dar a las nuevas tecnologías, ¿sí? Entonces, ahí vemos un nuevo desafío que tiene el docente, que tiene la escuela, cómo equilibro el uso efectivo de esta tecnología dentro del aula, que cuando yo le dé el teléfono al chico que ya domina el teclado 10 veces mejor que yo, porque encima es un nativo digital, posiblemente ya una generación alfa que viene mucho más avanzado a la nuestra, ¿cómo hago para controlar el uso y cómo llevo adelante la mediación? Ese es un nuevo desafío. Y no solo del docente, de nosotros también, que somos quienes muchas veces les propiciamos las vías para que innoven, ¿no? También desde el uso de las nuevas tecnologías. Entonces, por ahí creo que estas organizaciones, nadie puede quitar ni frenar 100% el uso, sino que sí, ¿no? Propiciar estas vías.
Por más eso, equilibradas. sí, al respecto también es importante aclarar que un uso significativo y crítico de la tecnología debe, como cualquier incorporación innovadora en la educación, debe estar acompañada por un dispositivo de formación en lo que respecta a ciberseguridad, ¿no es cierto? No es que, bueno, te dejo usar, no te dejo usar, sino que tiene que haber un dispositivo, ¿no?, que permita un uso seguro y crítico, ¿no? Que me refiero con dispositivo a conversaciones, charlas, trabajar en los PEC, trabajar en reuniones con padres, hacer ateneos, capacitaciones sobre seguridad, sobre ciberseguridad, sobre cómo, digamos, trabajar con los dispositivos y con la tecnología de una manera segura para los chicos también, ¿no es cierto? Entonces, todas estas iniciativas, estas políticas, digamos, de inclusión tecnológica necesariamente deben venir de la mano de este tipo de formación, ¿no? Más crítica, digamos, en ese sentido, para acompañar la inclusión efectiva y provechosa de la tecnología. Promover la educación integral también, creo, Aure, ¿no? Esa educación integral entre la escuela y la familia. La escuela y la familia. Afianzar un poco más el diálogo ahí, ¿sí? Y trabajar en conjunto para ver cómo podemos hacer para controlar, ¿no? Es que es clave una sinergia entre el núcleo familiar y los ámbitos educativos. Sí, vieron que es como que lo visualizamos por separado, ¿no? Hablamos de, obviamente, una familia presente, una institución presente, pero siempre como que lo estamos hablando en bloques separados, ¿no? Y cuando en realidad son las dos instituciones más grandes que marcan ese trayecto de consolidación ciudadana del estudiante, ¿no? Me quedé pensando en lo último que decía Aure, sobre todo en los dispositivos que tengan un entorno propicio. Hoy, por ejemplo, también vemos que la hiperconectividad es incesante y ya no están tanto las herramientas aisladas en un dispositivo o en una computadora. También es importante que los padres estén al tanto, porque los chicos desde muy temprana edad tienen contacto con Internet y las aplicaciones y nuestros dispositivos, nuestros objetos tangibles también están conectados a Internet constantemente. Es verdad lo que decís, digamos, el avance de la tecnología es imparable, ¿no? Creemos, ¿no? Que de lo que se trata es de generar justamente esa conciencia crítica, esa capacidad de discernimiento para poder utilizar la tecnología en nuestro beneficio y a nuestro favor, al servicio de la educación y al servicio del desarrollo ciudadano, del desarrollo integral, del desarrollo de la comunidad, ¿no es cierto?, en vínculo con los otros. Pero no podemos parar el avance de la tecnología. Entonces, hacia donde debe apuntar justamente la educación es a promover usos significativos y seguros y productivos de la tecnología. Sí, sobre todo que además la interacción y el pensamiento crítico del uso de las tecnologías y los dispositivos es indispensable, porque pensaban que mucho tiempo se pensó que la tecnología, o sea, esa concepción solucionista de que la tecnología viene a solucionar nuestros problemas, que el avance tecnológico y el paso de las décadas simplemente nos recostamos en el avance, y ustedes están dejando claro que es indispensable el factor humano, tanto en la familia como también en los centros educativos y en el sistema educativo. ¿Qué tanto nosotros podemos hablar hoy de inteligencia artificial si todavía tenemos docentes que se niegan, ¿no?, a incursionar en el campo de las nuevas tecnologías? Realmente es indispensable y es necesario, pero como bien lo dice Aurelia, de manera efectiva, integral, significativa, con un objetivo. Y bueno, vuelvo a recalcar, no dejar de lado también el perfil de la familia, ¿no? Y cómo estamos expuestos a todos estos movimientos que vienen a alterar también la tranquilidad, si se quiere, como el grooming, el sexting, ¿sí? Que están latentes, y nosotros, si vamos a incursionar con tecnología en el aula, no podemos dejar de lado
Claro, estos aspectos. Exactamente, estos aspectos. ¿Sí? Hay que verlos desde todo, desde lo amplio, y también entrar en la conciencia del chico, desde que no todo es color de rosa, sino que del otro lado hay mucho peligro, hay mucha violación de los derechos, así que también este modelo integral, ¿no?, de tecnologías dentro de la casa como dentro de la educación. Uh-huh. Claro, se propone, ¿no es cierto?, se supone que debería haber una coherencia, ¿no?, entre estas dos grandes dimensiones que son donde se desarrolla primeramente, ¿no es cierto?, los estudiantes, ¿no?, desde muy chicos, pero además también es esto que yo vuelvo a insistir, ¿no? No podemos sacarnos de encima la tecnología, sino que tenemos que aprender a usarla, a convivir, a discernir. Esta capacidad de discernimiento es, digamos, una de las cuestiones que hay que fomentar. Y este perfil ejemplar que nosotros, los adultos, tenemos que tener con los chicos también, ¿no? Exactamente. Cuánto de todo lo que hablamos, hacemos, Uh-huh. y cuánto de lo que hacemos estamos mostrando al mundo exterior, ¿no es cierto? También ser coherentes y críticos nosotros desde el lugar que tenemos cada uno con el uso de las nuevas tecnologías. Y me imagino, en realidad no me imagino, sé que es así, hay un marco legal que sustenta este modelo educativo, ¿sí? Sí, efectivamente. ¿Qué nos pueden contar un poquito sobre el marco legal? Bien, efectivamente es así, ¿no? Misiones es una provincia que ya desde hace muchos años es pionera, ¿no?, en esta tendencia, esta búsqueda de la innovación y la excelencia educativa, entre otros ámbitos, y a raíz de eso la provincia ha promulgado una serie de leyes educativas, ¿no?, que estipulan la introducción de manera transversal de determinados conocimientos. Transversal significa que no tiene que haber una materia específica para introducir estos conocimientos, sino justamente transversal, que atraviese todas las áreas, una serie de conocimientos que se consideran necesarios, que los estudiantes tienen que aprender, ¿no? En este sentido, hablamos en principio, de la Ley de Educación Disruptiva, que busca mejorar las prácticas de los docentes, enriquecer las prácticas de los docentes con nuevas metodologías que cuesta mucho incorporar, ¿no? Nosotros venimos de un paradigma cartesiano, también eso es verdad, digamos. O sea, la educación disruptiva cuesta, dicen los estudios, no es una opinión personal, ¿no? Pero ¿por qué cuesta tanto evaluar de otra manera? ¿Por qué cuesta tanto enseñar de otra manera? Porque venimos marcados hace siglos por un paradigma cartesiano que nos dice cómo tenemos que aprender y cómo tenemos que enseñar. O sea, no amerita un esfuerzo poder salir, abrirnos a otros paradigmas, y bueno, eso es lo que promueve la Ley de Educación Disruptiva. Junto con la Ley de Educación Disruptiva también hay otras leyes, como la Ley de Educación Ambiental, la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, la Ley de Educación Emocional, la Ley de Creatividad Espacial. Son todas leyes que buscan incorporar a los diseños curriculares de manera transversal estos contenidos, porque justamente se consideran necesarios, ¿no?, para el desarrollo de estos futuros ciudadanos. Y justamente hablando sobre la Ley de Creatividad Espacial, bueno, ¿a qué se refiere? Súper interesante, a mí me gusta mucho, justamente esa es una de mis preferidas, porque bueno, la Ley de Creatividad Espacial lo que busca es desarrollar el pensamiento y la capacidad de resolver problemas de los estudiantes a partir de tomar así como unos ejes y unos conceptos y unas, digamos, categorías de la arquitectura, ¿no? El tema de el espacio, el territorio, de cómo habitamos el territorio, el cuerpo como el órgano que percibe el entorno, ¿no? Ese es el sustento de la Ley de Creatividad Espacial, ¿no es cierto? Tenemos un cuerpo
que nos permite percibir lo que nos rodea, ¿no? Y a partir de ahí hay otras categorías que se ponen en juego, no solo desde lo físico, de la percepción física del espacio, que nos permite trabajar áreas como la matemática, la ingeniería, sino también desde la percepción emocional del espacio, ¿no? Sí, Entonces, y eso que es lo no superinteresante necesariamente de esa ley. tenemos que contar con un espacio cuadrado para Claro. enseñar y aprender. Exacto. ¿Sí? Con Totalmente. un mobiliario específico para enseñar y aprender. ¿Sí? Claro. Podemos contar con disposiciones diversas de aulas, colores diversos. Claro. ¿Sí? Vieron que nosotros crecimos en el aula Claro. gris, en el aula Claro. blanca, en el aula oscura, Claro. tal vez. No, sí, esta ley nos invita también a innovar desde la escenografía áulica. ¿sí? Por Las ejemplo, yo luces, cuando los iba a la colores. escuela antes, cuando era más chico, me acuerdo que cada uno tenía su asiento y todos los días se Su sentaban en el pupitre, mismo, sí, sí, en y su Todo el mismo tiempo le pupitre. tenés que mirar la nuca del que está adelante. Exactamente. ¿no? Sí. Bueno, Y esta acá, ley te posibilita eso. La ley de creatividad espacial te hace ver que el espacio no solo se mide, se calcula, pensando en términos arquitectónicos, sino que también se vive, se Claro. experimenta. No que el humano ¿no? se está adaptando al espacio, sino que Exactamente. pensarlo al revés, ¿no? Y descontractura un poco más todo, ¿no? Claro. Esta cuestión de la habilidad social, comunicativa también. Aparte conocer Sí. el hábitat, saber cómo cuidarlo, saber cómo moverse, pero Ser también empático. saber, Ujú. claro, cómo cuidar el hábitat, cómo cuidar el lugar entorno. a donde nosotros habitamos. Es muy interesante. La ¿Esta verdad. ley cuándo fue sancionada? En el 2022. O sea, 2022. posterior a la ley de creatividad educación espacial. Sí, sí, primero tenés la ley de educación disruptiva, que Después es la la número emocional. 212. Después tenés la emocional, la 209. Bueno, tenemos la de educación ambiental, que esa ya la tenemos hace un Sí. par de años atrás, la número 80. 80, sí. Y esta ley, la de creatividad espacial, que fue promovida también por el Consejo General de Educación y el Ministerio de Educación en el año 2022. Sí, y bueno, y la ley de promoción de alimentación saludable también es muy importante. Esta ley adhiere a una ley nacional, ¿no es cierto? Donde, dados los problemas que también son sintomáticos de los problemas de alimentación, pero que tiene también que ver con la calidad de los productos, ¿no? Que se ofrecen a los estudiantes. Entonces, una cuestión de uno ir educándose en cómo alimentarse y cómo eso también impacta en el vínculo no solo con los pares, digamos, con la gente que nos rodea, sino que también impacta en el vínculo con el ambiente, porque si una vez está todo relacionado y si un docente así se anima a poder relacionar todas esas cosas. Sí, y justamente la Subsecretaría de Educación Disruptiva viene trabajando ya hace tiempo, ¿no es cierto? Y queremos preguntarle cómo viene trabajando actualmente la Subsecretaría. Claro, ya que hablamos del marco legal, nosotros sabemos que ustedes tienen un amplio trabajo a través de la provincia, a lo largo y ancho de la provincia. ¿Y cuáles han sido esas experiencias que ha significado que diferentes metodologías y todos los conceptos lleguen a distintos puntos de la provincia, ¿no? Así es, Wisan, Checho. Bueno, desde la subsecretaría en principio estamos distribuidos con departamentos, ¿sí?, de acciones. Para empezar, somos un equipo muy pluridisciplinario, no solamente docentes abocados al ámbito de la educación, sino también ingenieros, técnicos, licenciados en nutrición, ¿sí? Una gran diversidad de perfiles que también nos ayudan a autoenriquecernos, ¿no? Y bueno, trabajamos con un departamento que se aboca al área de secundaria, otro que se aboca al área de inicial, primaria, y uno que se encarga de la parte de superior, formación docente, y bueno, un departamento de investigación también, ¿no?, del cual formamos parte con Aurelia. Y bueno, ya la subsecretaría empezó a trazar sus pasos en el año 2000, principios de, ya 2019, 2020, post pandemia, digamos que aceleró los motores una vez que se introdujo la vuelta a las aulas, y ahí ya se comenzaron a trabajar, como decía, la incursión de los espacios makers dentro de las escuelas, la distribución de
dispositivos muy similares a los ADM, sea las aulas digitales móviles, pero con un formato más particular que promueve lo lúdico, ¿sí? Mobiliario trasladable, cuyo compartimiento estaba conformado por recursos lúdicos, de gamificación, también que incursionaban en el ámbito de las nuevas tecnologías. Después notamos que esto que decíamos, no todo es el recurso tecnológico, el docente necesita el cómo lo llevo adelante. Comenzamos a incorporar nuevas líneas de trabajo, donde trabajamos con la modalidad presencial, la modalidad virtual, la modalidad sincrónica también, de manera asincrónica. ¿Por qué digo esto? Porque contamos hoy por hoy con una plataforma educativa, con un sitio web, ¿sí? Avalado por Nación. Este año ustedes tienen un montón de líneas, un montón de proyectos, puntualmente ustedes dos que están en el mismo grupo, mismo equipo, que forman parte de un lineaje de ciclos de entrenamiento y de profesionalización. ¿Querían contarnos un poquito cuáles son los tópicos que ustedes están tocando? Tiene que ver mucho con la tecnología, también lo sé. Bien, sí, en realidad las propuestas que llevamos adelante este año son resultado del análisis de una serie de demandas de los mismos docentes, ¿no? Nosotros todos los años nos ocupamos de canalizar las demandas de los docentes, recepcionar cuáles son sus necesidades, cuáles son las áreas que necesitan fortalecer, y a partir de ahí es que nosotros pensamos las propuestas formativas. No es que por ahí se nos ocurre, sino que tiene que ver con una demanda de nuestra población docente. Bueno, y en ese sentido nosotros detectamos, ¿no es cierto?, la necesidad de los docentes de profundizar en herramientas básicas, en este caso lo que son los procesadores de texto, las presentaciones, cómo explotar la máxima potencialidad que tienen estas herramientas, porque a veces usamos Word solo para escribir y desconocemos que tiene otras utilidades que justamente lo hacen ser tan diferente a usar cualquier otra herramienta para escribir, ¿no? Y bueno, entonces a partir de estas necesidades de los docentes, nosotros propusimos para este año, por un lado, un ciclo de formación de 10 encuentros que se llama Ruta hacia la Alfabetización Digital, sí, donde justamente trabajamos ese concepto tan importante de alfabetización digital, porque es necesario alfabetizar digitalmente a los docentes para que ellos puedan alfabetizar digitalmente a los estudiantes. También nos dimos cuenta que hay muchos docentes que están en instancia de formación. Están haciendo sus maestrías, están haciendo sus especializaciones y necesitan estas herramientas. Necesitan manejar con mayor solvencia estas herramientas. Así que propusimos, ¿no es cierto?, esta ruta de la alfabetización digital, no inicial, sino digital. Muy conocido como RAT también. RAT, sí, van a escucharlo como RAT, exactamente. Las siglas son un montón. Y bueno, con RAT trabajamos todo el potencial de estas herramientas, trabajamos en el concepto de alfabetización digital, trabajamos en los procesos de apropiación, los modelos de apropiación tecnológica en las aulas, y también trabajamos lo que es esto de ciberseguridad y también evaluación, cómo evaluar con las tecnologías. Por otra parte, tenemos otras propuestas como son la de habilidades pedagógicas. Esta es una propuesta que le tenemos mucho cariño con Ángela. Habilidades pedagógicas. Sí, porque nace de este acompañamiento a la entrega de los equipos de Conectar Igualdad, ¿no es cierto? La continuidad, en realidad es como una línea jurisdiccional de la provincia de Misiones que sigue con el modelo federal de inclusión digital a través del programa Conectar Igualdad, que ya desde sus inicios, ¿no?, se viene
propagando en la provincia de Misiones. Claro, ¿sí? decidimos continuar con la cobertura a estas instituciones, docentes, estudiantes que han sido beneficiados con el programa Conectar Igualdad. Y si bien no hay a nivel federal líneas de acción que acompañen este año, por lo menos hasta ahora, la capacitación, digamos, para el uso de estos equipos, bueno, decidimos seguir dando cobertura a esta población de educación secundaria, ¿no es cierto?, para trabajar con todas las utilidades que tienen las netbooks. Sí, además son un montón de estudiantes, un montón de docentes que cuentan con ese recurso y que sigue estando en las aulas. Sí. Exactamente. Y Además de eso, también, Wissam, estamos con el programa Atelier Disruptivo, que va destinado exclusivamente a docentes, formadores, que se desempeñan dentro del ámbito de privación de la libertad, ¿sí?, y la modalidad hospitalaria y domiciliaria. Sí, realmente un nuevo desafío también para la subsecretaría tener alcance en estas modalidades, porque son docentes que realmente entendemos que hacen y llevan diariamente la educación disruptiva a sus distintos ámbitos, desde su labor cotidiana, y bueno, simplemente tratamos de contribuirles, ¿no?, con algunas herramientas lúdicas, el uso de las nuevas tecnologías y algo de gamificación para que puedan ir sumando progresivamente a sus prácticas. Y bueno, así también en Atelier tener esa retroalimentación, ¿no es cierto?, exacto, entre ustedes con los docentes que aprendemos que muchísimo participan. de ellos, Sí. realmente. La idea era, teníamos curiosidad por conocer esos contextos complejos, conocer cómo es el funcionamiento, cómo se trabaja en esos contextos, y bueno, sí aprendemos mucho también de ellos, es un ida y vuelta todo el tiempo. Así es, y bueno, por ahí mencionar también, ¿no?, las líneas de nuestros compañeros que trabajan Sí. con la Otros parte equipos. pedagógica, sí, Learn to Learn, sí, que es una propuesta que también viene a profundizar el desarrollo de habilidades referentes al área del neuroaprendizaje, sí, también el aprendizaje integral, mucho de educación emocional. Esto está destinado a la formación docente, porque también consideramos desde la SEDI, ¿no es cierto?, que es importante intervenir, ¿no?, en este proceso de formación de docentes para ir insertando, si se quiere, ahí estos modelos de educación. Conectamentes, que Conectamentes también trabaja muy ligado a la introducción de nuevas prácticas y metodologías en el área del nivel inicial, primer ciclo de primaria, sí, están trabajando muy fuerte ahí con los docentes, también el área de formación docente. Y después tenemos otra propuesta que es Desafiando la Deserción Escolar, sí, que es del equipo de secundaria, también muy bien fortalecida y sustentada para brindar herramientas que contrarresten exactamente los efectos de la estos deserción. desafíos. Sí, un gran desafío. Exactamente. Hay proyectos muy interesantes y Así con es. desafíos por delante muy grandes. Sí, y queremos resaltar y agradecer la recepción que tienen en los docentes. Esperamos que hayas pasado un buen momento con nosotros. Nos reencontramos en el próximo episodio.